Muy buenas tardes, yo soy la pastora Lourdes Batista y cada martes nosotros estudiamos la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y en el verso 23. La palabra de Dios dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Jesús dice en este verso que leímos que todo, absolutamente lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Y es que tenemos que tener bien claro que no podemos orar sin el nombre de Jesús, pues el nombre de Jesús es sobre todo nombre. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:9 que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esa es la primera condición para orar y recibir de Dios lo que pedimos. Y es pedir en el nombre de Jesús. Otra condición para orar y recibir lo que pedimos a Dios es pedir correctamente, es decir, con una motivación correcta. El apóstol Santiago en su capítulo 4, verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, es decir, pedir egoístamente. No debe pedir solo para mí, sino también para ayudar a otros. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, verso 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quiera y os será hecho. Esa es la tercera condición para tú pedirle a Dios y recibir de Él, y es caminar en obediencia a la palabra de Dios. La otra condición es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús en Lucas 22:42, Él orando y estando en agonía, Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la cuarta condición, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la última condición de la cual voy a hablar hoy es cuando tú tienes un asunto y tú no conoces cuál es la voluntad de Dios para ese asunto. Dice que lo que debemos hacer es orar en lenguas, pues el Espíritu Santo sí conoce la voluntad de Dios. En Romanos 8:26 dice en la segunda parte de este verso: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en el verso 27 dice que el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En conclusión, cuando oremos, en primer lugar debemos orar en el nombre de Jesús. Debemos pedir correctamente. Debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no conocemos la voluntad de Dios en algún asunto, debemos orar en lenguas para que el Espíritu Santo interceda en lugar nuestro delante de Dios. Y tú que me estás escuchando, si tú quieres acercarte hoy a Dios en oración, la primera oración que Él escuchará de ti es cuando tú le dices a Él que te arrepientes de todos tus pecados en el nombre de Jesús para salvación de tu alma. Si tú así lo decides hoy, yo quiero que hagas esta sencilla oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo, Padre mío, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Yo te abro mi corazón, te entrego mi vida. Oh mi Dios, yo reconozco que tú, Jesús, moriste por todos mis pecados para darme una nueva vida y para salvarme. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén.